Bien, entonces ahora continuamos con el tema de referenciación, eh, que hace parte fundamental de nuestra construcción de marco teórico, marco conceptual, marcos normativos, marcos legales, bueno, todo lo correspondiente con los referentes de investigación. En este momento voy a abordar el tema de referencias. Entonces hay algo quizás importante que decir: la norma APA se maneja de manera alfabética, se maneja con sangría francesa. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos, pero pues por ahora vamos a abordar entonces la configuración de las referencias, o lo que en algunos casos lo llamaban la bibliografía. Para artículos debemos abordar la siguiente configuración. Se deben incluir los apellidos de los autores, se deben incluir las iniciales de los autores, o en este caso la inicial de el autor, seguido por punto y coma y cada uno de los autores. Se debe incluir el año de la publicación, en este caso del artículo científico. Posteriormente se debe incluir el título del artículo. Luego del título, seguido de un punto, se debe incluir el nombre de la revista donde ha sido publicado el artículo. Lo importante que resaltar es que el nombre de la revista va en letra cursiva. Luego va el volumen y el número. El volumen normalmente va entre paréntesis, el volumen de la revista y el número donde ha sido publicado. Luego incluimos las páginas o el número de páginas, inicio y fin, donde se incluye este artículo. Digamos que hasta aquí es la configuración y los datos que son pertinentes y son importantes en el momento de referenciar. Aquí ha incluido el DOI, el Digital Open Identifier. En este caso este artículo lo tiene. En algunos momentos abordamos artículos que solamente se han publicado en versión digital. En este caso podríamos colocar recuperado de y la dirección URL. Quizás importante señalar que es por estética y por algunas normas de algunas revistas, debemos comprimir la URL porque a veces las URL son demasiado extensas. Bueno, continuando entonces con los libros, cuando vayamos a referenciar los libros, debemos incluir entonces de manera similar el apellido o los apellidos del autor. Aquí es importante resaltar que también depende cómo los autores se han venido citando a nivel mundial. Encontramos, por ejemplo, el caso de Díaz Barriga. Es uno de los autores que su marca personal ha estado, siempre en recordación de quienes lo leemos como Díaz Barriga. Él incluye los dos apellidos. En este caso, Elandia Mesa, Serrano Pastor, son autores que incluyen los dos apellidos. Sin embargo, existen autores que solamente incluyen uno, tanto en artículos como en libros y en todo este tipo de producciones. De manera similar a los artículos, en los libros también se incluyen las iniciales de los nombres o el nombre. Se debe incluir el año de la publicación, seguido del título del libro. En este caso hay que hacer, énfasis que el título o el nombre del libro va en letra cursiva. Luego va la ciudad donde fue publicado y la editorial. En algunos casos también hay libros en versión digital.
se puede incluir el retrieve form o el recuperado de, y se incluye la URL o la dirección electrónica. Bien, uno de los temas que ha generado algunas dudas es respecto a la referenciación y a la citación de normas jurídicas, decretos y artículos, digamos, de la Constitución, códigos, y digamos que la norma APA, como es americana, en algunos casos no sintoniza con la normativa o la norma jurídica colombiana, pero la universidad, el externado, hace una propuesta bien interesante para referenciar y para citar este tipo de normativas. La primera entonces que abordamos es en términos de decretos. Se debe entonces resaltar el organismo quien lo decreta. En este caso estamos señalando al Congreso de Colombia. Este tipo de normativas normalmente tienen día, mes y año, se resalta entre paréntesis, seguido del artículo y sabemos que los artículos están divididos en títulos, y posteriormente se habla del título de la ley. En este caso estamos hablando de la Ley General de Educación, y tomamos en paréntesis que la Ley General de Educación es la Ley 115 y el año. Esto iría entre corchetes. Este es el modelo de referencia. Para el modelo de cita, ya en el cuerpo del documento debemos incluir el número de la ley, en este caso ley 115, el año y el artículo al que hacemos referencia. Pasando a la Constitución Política de Colombia y los artículos, si abordamos algún tipo de artículo en nuestro escrito, en nuestros referentes, debemos incluir en la referencia, ya no hacemos énfasis aquí en la decreta, sino directamente hablamos de la Constitución Política de Colombia. Entre corchetes incluimos el const. En este caso pues nos regimos por la Constitución Política del 91. Incluimos el artículo de manera similar con el decreto, como lo hicimos anteriormente, el título, y en este caso, digamos, la edición y la editorial que digamos que ha abordado esta construcción de la Constitución Política. Esto para la referencia. En el modelo de cita incluimos const como abreviatura de la Constitución Política de 1991 y el artículo a la que hacemos referencia. Algo para cerrar, bien importante, es resaltar que las referencias que vamos a incluir en nuestro escrito deben estar, digamos, sintonizadas y sincronizadas con las citas que nosotros abordamos en nuestro escrito, y de manera también, digamos, inversa. Las citas que nosotros hemos involucrado deben estar referenciadas y las referencias que hemos incluido deben estar citadas. Esto es, digamos, un aspecto importante. Un abrazo.